Hola chicos y chicas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro módulo de español, ¿listo? Quienes habla su profesor Freddy va a estar a cargo y los va a ir orientando en el paso a paso que vamos a tener, ¿listo? Entonces vamos a darle inicio. Entonces vamos a iniciar con un aviso importante. Este aviso importante lo hago para que usted tenga en cuenta estos criterios. El primero es que debe ver el video para poder realizar las actividades pertinentes, ¿listo? El segundo debe subir las evidencias donde dice actividad número 3, módulo mayo del 2020, para ser retroalimentada. Por favor no la subamos al tablón porque se me va a dificultar de pronto entrar a revisar. La tercera recomendación es que les recuerdo que es importante hacer todas las entregas para no llegar a tener líos más adelante y por ende pues usted maneja su tiempo y lo que no quiero es que se llegue a saturar desde mi área, ¿listo? El cuarto aviso importante es que por favor participen en las videoconferencias que hacemos por Zoom, ya que es de carácter, digámoslo así, propio y autónomo poder ingresar a las clases para que usted tenga la capacidad de participar. ¿Listo, chicos y chicas? Bueno, con base en eso pues entonces les voy a contar cuál es el trabajo del día de hoy. ¿Listo? Entonces para grado sexto vamos a realizar lo siguiente. Entonces vamos a evidenciar nuestra página número 17 en nuestro módulo y vamos a darle una finalidad hasta la página 27. ¿Por qué tenemos que hacer esta extensión? Porque esta extensión nos va a hablar sobre el tema del texto expositivo, que es el tema que estamos hablando en esta meta que estamos elaborando. ¿Listo? Vuelvo y les recuerdo que se debe evidenciar donde dice actividad número 3 del módulo de mayo. ¿Listo? Entonces por favor nos vamos a disponer a iniciar con nuestro módulo, por favor. Vamos a darle entonces inicio, porfa. Entonces vamos a la página indicada. Entonces, de acuerdo a las aventuras de Condorito, que es lo anterior, entonces tenemos que entrar a leer y poder plasmar las diversas características que tiene este texto. ¿Listo? Entonces voy a darme un momento para que usted lo vaya leyendo de acuerdo al tiempo que yo voy. ¿Listo? Ya cuando hace elaborado la lectura, tenemos que saber que Condorito es una de las características principales del cómic y por ende también tiene unas secuelas para la literatura. Entonces para que por favor lo vayan leyendo. ¿Listo? Voy a ir avanzando. Entonces cuando voy leyendo llegamos a nuestra actividad. Entonces recuerden que cuando hablamos del texto expositivo tenemos que haber tenido unos datos, unas fechas, unos criterios básicos frente a un tema para poderlo elaborar. Entonces nos dice acá, de acuerdo con la estructura del texto expositivo y una vez identificadas las ideas principales, entonces por eso hay que leer el texto anterior, con tus palabras trata de hacer una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces vamos a hacer la introducción de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la introducción. Entonces vamos a hablar de la introducción, sería: Condorito es uno de los principales cómics que han existido durante varios años, que han permitido informar sobre unas problemáticas sociales y culturales dentro de una sociedad. ¿Listo? Algo así sería, pero pues cada uno tiene que irla plasmando. ¿Cuál sería el desarrollo? Entonces vamos a darle respuesta a eso. Entonces aquí yo voy a contar. Entonces voy a contar acá más o menos como con mi experiencia. Entonces vamos a hacer párrafos. De acuerdo que entonces vamos a hacer, digamos, tres párrafos. ¿Listo? Entonces vamos a tenerlos muy presentes. Entonces en el primero le vamos a dar inicio a eso. Entonces, ¿cuáles son las ideas principales del cómic? Entonces vamos a contar. Muestra en diferentes procesos y de la historia cómo el hombre, a partir de un mecanismo
de sociedad puede llegar a influir sobre las pautas que se enmarcan durante una forma. Listo, algo así sería el ejemplo. Y lo voy a seguir continuando en los otros dos párrafos. Y la conclusión sería: Condorito es uno de los textos más amplios que han existido para el cómic como herramienta de poder, como herramienta de crítica para mostrar las diversas formas de vida. Sería como el ejemplo, listo, yo lo estoy planteando así, listo, entonces para que ustedes lo entiendan claro, listo. Cuando dice acá, entonces dice acá: revisando tus apuntes y los presentados al inicio y la guía, ¿qué elementos de textos positivos se evidencian en el texto de Condorito? Eso ya te toca responderlo con base en lo que vimos en la clase. Tienen que ir a este link y tomar apuntes de qué es el texto expositivo, ¿listo? Cuando ya evidenciamos estas 4 imágenes que están ahí, vamos a crear un texto expositivo. Les recuerdo que un texto expositivo hace la aclaración hacia algo científico, ¿listo? Entonces pueden llegar a hacerlo. Entonces ustedes pueden crearlo acá sobre ejemplo. Entonces vamos a hablar sobre el COVID-19. Entonces pues cada uno puede plantear el tema que quiera. Yo quiero, por ejemplo, hablar del COVID-19 porque aquí está pues como la secuela de un virus, o de las fórmulas estrictas de la química, puede ser el tiempo, podría ser. Entonces cada uno va a jugar. Entonces la gracia es que cada uno cree un texto con base en la ayuda de esas imágenes. Yo lo voy a hacer sobre el COVID-19, entonces voy a empezar a contar que el COVID-19 es una enfermedad que se dio en una ciudad de China y voy contando los diversos pasos, listo. Luego voy acompañando los argumentos y luego hago una conclusión sobre el COVID-19, listo. Con base en eso, entonces vamos a iniciar la siguiente actividad que habla del artículo. Dice que el artículo es la definición más comúnmente utilizada para un vocablo dentro de un texto escrito, de una manera autónoma y con la existencia propia, para que le dé valor al texto, ¿listo? Cuando le da un valor al texto, entonces podemos hablar de un periódico, un libro, una revista, que eso lo vimos en clase, para representar una postura de quien lo escribe. O sea, el autor nos va a transmitir por medio de esas palabras algo que nos quiere expresar en los textos que ya hemos dicho. Algún acontecimiento, algo ocurrido, o problemas, o simplemente temas de interés general. Lo que yo les decía, a veces puede ser real o a veces puede ser fantástico, ¿listo? Entonces vamos a seguir con la lectura. Cada uno pues tiene que tener en cuenta que tiene unas reglas ortográficas o unas reglas gramaticales que están dentro del texto expositivo, ¿listo? Que tenemos que recordarnos que para que tengamos una buena redacción tenemos que tener claro lo que ya vimos dentro de la oración. Entonces en la oración tenemos un sujeto, tenemos un verbo, tenemos pronombres, tenemos reglas de pausas, como lo son los signos de puntuación, los signos de acompañamiento, y también tenemos que tener en cuenta los sustantivos, ¿listo? Que pues eso es lo básico que ustedes evidencian en su primaria. Entonces dice: utiliza el anterior artículo para responder a las siguientes preguntas. ¿Se vuelven nuestros dientes más y más blancos cuanto más tiempo y más fuertes los cepillamos? Entonces, la gracia es ir respondiendo pues este tipo de enunciados que nos está dando este texto, ¿listo? Entonces, ¿de qué nos trata el artículo? Entonces, si estamos hablando que los investigadores británicos responden que no, de hecho han probado muchas alternativas distintas y al final han descubierto la manera perfecta de cepillarse los dientes. Un cepillado de 2 minutos sin cepillar demasiado fuerte proporciona el mejor resultado. Si uno cepilla fuerte, daña el esmalte de los dientes y las encías sin quitar los restos de comida a la placa dental. 20 Hams, experta en el cepillado de los dientes, señaló y dice que es una buena idea sujetar el cepillo de dientes como se sujeta un bolígrafo. Comience por una esquina y continúe cepillándose
a lo largo de la tada de ileral, dice: tampoco olvide la lengua, de hecho esta puede contener miles de bacterias que pueden causar mal aliento. Con base en este texto que nos decía lo de los dientes, entonces vamos a responder de qué trata el artículo. Pues obviamente está haciendo una descripción o una información del texto expositivo hablándonos frente a los dientes. ¿Cuál es la mejor manera de cepillarse? Entonces hay que responder del mejor tipo de cepillo de dientes utilizar. C, la importancia de una buena dentadura, o de la manera en que las distintas personas se cepillan los dientes. La segunda, ¿qué recomiendan los investigadores británicos? A, cepillarse los dientes tanto como sea posible. B, no intentar cepillarse la lengua. C, no cepillarse los dientes demasiado fuerte. O D, cepillarse la lengua con más frecuencia que los dientes. Entonces, según el artículo, ¿listo? Entonces, según Hans, es porque debes de cepillarte los dientes, de cepillarte la lengua. Entonces tú vas a contarme por qué es importante cepillarse la lengua. ¿Listo? Y vamos a seguir respondiendo a la siguiente pregunta. Tercero, ¿por qué se menciona un bolígrafo en el texto? Porque están haciendo una comparación. Entonces hay que entrar a revisar si es la A, la B o la C o la D. Y escribe que comprendiste del tema de la actividad. Entonces tienes que hablar qué entendiste frente al tema del texto expositivo desde el texto de los dientes. ¿Listo? Cómo fue ese cuidado para que lo tengas en cuenta. Nuestra segunda actividad de hoy sería la oración. ¿Qué es la oración? Recordemos que la oración es una conformación corta, o puede ser simple, o una un poco más extensa cuando hablamos de una oración compuesta. ¿Listo? Entonces aquí nos dice que debemos de realizar la siguiente actividad teniendo en cuenta la siguiente imagen. En el enunciado, las palabras ordenadas que tienen sentido completo. Eso es lo que genera un enunciado. Las frases que son: no tienen verbo y por ello no expresan acciones. Por ejemplo, buenos días, Pilar. Las oraciones, ojo, porque las oraciones, recuerden que tienen una acción, siempre van a realizar una acción. Freddy baila. Todos los niños de grado sexto comen en el comedor. ¿Listo? Ahí estamos haciendo las acciones. Tenganla presente, ¿listo? Donde el verbo es lo que nos va a dejar claro si es o no es una oración. Entonces dice: escriban el espacio en blanco. Entonces sería en este espacio en blanco. Escriban este espacio en blanco si son oraciones o frases. De un día a otro, eso sería una frase, porque no nos está dejando nada. Mientes es una frase. Se ha roto el contoro de la fuente. Para mí sería una oración. ¿Por qué? Porque hay un verbo. Romper o roto es un verbo. ¿Listo? De domingo a domingo para mí es una frase. Trato de entender es una frase. La violencia no podrá contra la paz. Eso es una oración. ¿Listo? Entonces, con base en eso, ustedes van a ir haciendo los siguientes ejercicios. ¿Listo? Yo solamente les doy las pautas y ustedes pues van elaborando el siguiente enunciado. ¿Listo? Entonces dice: construye una oración a partir de cada una de las siguientes frases, abiertas de par en par. Entonces mi ejemplo sería: Freddy mantiene abiertas las ventanas de par en par. Sería mi ejemplo. Ustedes pueden hacerlo a fuerza de golpes. Entonces vamos a hacer la siguiente oración: Carlos empieza con mucha fuerza de golpes al escritorio. ¿Listo? Y así vamos a seguir con cada una. ¿Listo? Pues teniéndolas en cuenta. Las pueden hacer ahí o aquí en los cuadritos. ¿Listo? Entonces acá en la siguiente nos dice: subraya el sujeto de las siguientes oraciones con color amarillo. El sujeto, entonces sus palabras desconectaron a nuestros lectores. Nuestros es que es un sujeto. Por la noche surgió a mi alrededor. Este mi es un sujeto. ¿Listo? En ese momento yo es un sujeto. ¿Listo?
Todos esperan de mí cualquier cosa. Este mí es un sujeto. La humedad y el silencio destruyeron la casa de mis antepasados. Entonces, él es un sujeto. ¿Listo? Y así vamos a ir siguiendo con cada uno de los siguientes. ¿Listo? Entonces dice acá, en el cuarto punto dice, subraya los sujetos con colores de las siguientes oraciones y escriba cómo se indica en el ejemplo el núcleo, los modificadores directos y los indirectos. Nos dice el ejemplo, el concurso de oratoria estuvo muy reñido. Núcleo sería el concurso, entonces de pronto como donde se da la acción. El modificador directo sería él, o sea el que realiza la acción. Y el modificador indirecto, la oratoria, entonces lo que se utiliza. ¿Listo? Entonces vamos a ver. La ronca voz del vendedor nos despertaba cada mañana. Entonces, el núcleo sería despertaba. Ese sería el núcleo. El modificador directo sería la. Y el modificador directo sería la ronca voz del vendedor. ¿Listo? En la siguiente, entonces, el núcleo sería de los procedimientos burocráticos que impactaban a los ciudadanos. En la lentitud de los procedimientos burocráticos, entonces podemos hablar los procedimientos burocráticos. ¿Listo? Sería el núcleo. El modificador directo sería la. Y el modificador directo sería la lentitud habitual. ¿Listo? Entonces vamos a ir siguiendo con cada uno de los ejemplos que hay que realizar. ¿Listo? Dice, quinto, subraya el predicado de las siguientes oraciones y encierra en un círculo su núcleo. ¿Listo? Entonces, Miguel buscaba mejores condiciones de vida. Entonces ahí el predicado sería que buscaba condiciones. ¿Listo? Entonces buscaba condiciones. ¿Listo? O puede ser también mejores. Pueden ser las tres, las podemos utilizar. Andaba diciendo cosas raras. Entonces podemos decir cosas raras. Sería el predicado. ¿Listo? Vamos a seguir con el siguiente ejemplo. El siguiente ejercicio. Sexto, con base en lo anterior, defina qué es y dé un ejemplo de cada uno. Entonces, ¿qué es una oración? ¿Qué es una frase? ¿Qué es un sujeto? ¿Y qué es un núcleo? Con lo anterior les quiero decir pues que una oración es la parte básica que tiene una comunicación, donde tiene que haber un sujeto y un verbo y llegar más adelante a generar pues ese desenvolvimiento de esa acción del verbo. Una frase que hace, lo que hace es contar algo. ¿Listo? El sujeto pues es el que realiza la acción, ejemplo Freddy, él, tú, yo, nosotros, vosotros, aquel, aquellos, ellos, etc. Y el núcleo pues quiere decir que el núcleo es lo que quiere llegar a dar a entender esa pequeña oración o esa pequeña frase. ¿Listo? Con base en eso, entonces vamos a seguir a la siguiente oración que dice utilizando las siguientes imágenes. Entonces aquí la gracia es hacer oraciones, pueden ser dos por cada una. Entonces la primera sería, la primera oración sería del primer cuadro. ¿Listo? Entonces sería por ejemplo así. Luisa habla con el perro. Luisa es el sujeto, habla es el verbo y el complemento sería el perro. ¿Listo? Siguiente sería de la misma, entonces sería el perro o él habla, no, él escucha lo que le dice Carmen. ¿Listo? Y así con cada una de las siguientes oraciones. ¿Listo? La gracia es hacer 2, 2 y 2. Bueno, chiquillos, pues esta es la gracia, entonces la vamos a hacer en estos cuadritos. ¿Listo? Con base en eso me queda decirles un pequeño mensaje. Decirles que gracias, chicos y chicas, por ese gran trabajo que han hecho enormemente y por seguir participando activamente y hacer parte de este proceso que estamos llevando virtualmente. Es importante eso, es muy gratificante ver cómo cada uno de ustedes ha tenido esos recursos y esas formas de dar a entenderse en los temas. ¿Listo? Y recuerden que ustedes son la inspiración de sus familias, dando el 100% en todo lo que realizan. No olviden nunca esa pequeña oración, esa pequeña frase. Dios los bendiga y nos veremos pronto en una videoconferencia. ¿Listo? Dios me los bendiga. Chao.